Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ñañe pomoía veipe ñandecir en ondepe, lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe del Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre uno de los sacramentos más importantes en estos días, que es el sacramento del bautismo. Ciertamente el central de todos los sacramentos sería la Eucaristía, es la Eucaristía, porque es la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Es Jesús mismo, ¿verdad? Así es en nuestra fe, como nosotros bajo la presencia real de su cuerpo y de su sangre en la hostia y el vino. Y ahora estamos mirando un poco el significado, toda esta simbología dentro de la semiótica. Nosotros estudiamos esto y es muy interesante, como decimos siempre. Para entender la Biblia tenemos que entender todas las ciencias auxiliares. Si no entendemos las ciencias auxiliares, evidentemente que no vamos a llegar a lo más profundo y a lo esencial de una verdadera conversión personal con la gracia, la fuerza, la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida, pero que nos manda siempre hacia una acción para la comunidad. Esto es lo esencial y fundamental. Fíjense, otro de los elementos que aparece en el capítulo 6, del 1 al 11 de la carta de Pablo a los romanos, es que el bautismo se refiere a la muerte y resurrección de Cristo. Muerte y resurrección de Cristo. Entonces, aquí ya tenemos que entender enseguida, así como hablábamos de otros elementos que significan el bautismo, para nosotros el ser bautizados, para ingresar o al ingresar a la comunidad, al cajal, a la tradición, para vivir desde ese testimonio de comunidad, nosotros tenemos que, por una parte, morir a tantas cosas, pero la comunidad también me enseña a resucitar, es decir, a levantarme, la anástasis, que significa ñacapuá, tener nuevas ideas, nuevos proyectos, vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Si estaba desviado de un camino, entonces, justamente el pecado original significa eso. Justamente la palabra del Señor que me anima, me entusiasma, entiendo lo que significa y entonces me comprometo. ¿Me comprometo a qué? Me comprometo a morir a tantas cosas negativas y sobre todo a resucitar, es decir, nueva vida. Por una parte es el morir a nuestras debilidades, a nuestros pecados, pero por otra parte es una propuesta del Señor que es la resurrección y esta es la gran alegría, una vida nueva.
La muerte y resurrección de Cristo constituye siempre una unidad en la predicación. Una unidad, muerte y resurrección. Es una unidad, no podemos separarlo y esto ya hemos reflexionado anteriormente también. Entonces nos dice directamente, ¿es que acaso ustedes ignoran que fuimos sumergidos por el bautismo en Cristo Jesús? Fue en su muerte donde fuimos sumergidos. ¿No saben eso? Que fue en su muerte que fuimos sumergidos. Es decir, desde una pasión, muerte y resurrección de Cristo, que nosotros siempre hemos dicho que es el centro de nuestra vida cristiana, nosotros también tenemos esta nueva vida. Desde aquí comienza todo este camino que nosotros hacemos como cristianos. Por medio del bautismo, entonces, nosotros fuimos juntamente con Él sepultados en su muerte. Fuimos sepultados en su muerte. Por eso que es importante entender que el camino de la cruz es un elemento fundamental para que nosotros podamos llegar a la resurrección. Porque hay muchos que esperan simplemente de un aspecto mágico, como decimos siempre, esperan un cambio, una nueva vida, que Dios haga todo por nosotros. Pero sin embargo nosotros primero somos sumergidos dentro de esta muerte de Cristo mismo. Recuerden que anteriormente, en el curso anterior, en las reflexiones anteriores, nosotros decíamos que el bautismo se dispensa a la fe. Se dispensa a la fe. Y ahí decíamos que el sacramento del bautismo no es un rito mágico que pueda tener eficacia sin contar con la voluntad de quien lo recibe o incluso en contra de ella. Esto es elemental y que se vuelve a repetir, ¿verdad? Y que nos hace entender aquí. Nosotros debemos sumergirnos en la muerte y en la resurrección. Nos sumerge en esa muerte y resurrección de Jesucristo. La muerte que va a significar para nosotros la cruz, por la cual pasa Jesús. Jesús no renuncia a la cruz. Jesús no es que se pone simplemente a pedir, a llorar, ciertamente que lo hace también en el Getsemaní por ese dolor de lo que significaba justamente su pasión en ese momento que lo lleva a la cruz. Pero al final no lo renuncia, dice: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Se haga el plan y el proyecto de salvación que tiene sobre mí. ¿Qué significa el plan y proyecto que tiene Dios sobre nosotros? Y ese plan podemos decir que se llama creación, es decir, ¿cuál es nuestra esencia? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos criaturas. Por eso que es importante conocernos a nosotros mismos. Conócete a ti mismo, ¿verdad? Como decían los grandes filósofos. Y eso sí es que lo vamos a entrar desde un aspecto de la razón, si vamos a comenzar a reflexionar de un aspecto filosófico. Pero mirando simplemente de un aspecto trascendental, de un aspecto existencial, también nosotros decimos lo mismo: conocerse a sí mismo, conocer quiénes somos, de dónde provenimos y a dónde vamos. Es la gran fuerza, entonces, de la vida. Es la gran fuerza y el regalo que hemos recibido de Dios. Y esa es la vida. Pero para eso tenemos que saber. Vaya peñan de Yara y potañan de Jehuía lleva. Hacia dónde Dios nos orienta, hacia dónde Dios nos dirige. Yo he conocido muchas personas y estas son cosas muy interesantes que han estado en ese momento de la depresión total, ¿verdad? Incluso algunos deseando antes que nada la muerte, desaparecer de este mundo, la muerte, así como suena, buscando autoeliminarse. Pero sin embargo, en el momento en que Dios les ilumina, Dios les da esa fuerza, Dios entonces le da ese pedacito de luz, digamos así, ¿verdad? Y si nosotros entendemos lo que significa aquí el sufrimiento y el dolor, entonces podemos entender que primero tenemos que asumir el dolor, el sufrimiento, no llegar a la desesperación pensando que nuestra vida tiene que recibir algo mágico de parte de Dios para salir de esta situación. Vamos a decirle lo mágico o la acción y la fuerza del Espíritu de Dios, en todo caso, lo que hace de mágico va a ser el que nosotros nos demos cuenta de que tenemos que actuar, de que tenemos que trabajar personalmente, trabajarnos a nosotros mismos. Tenemos que levantarnos, mirar hacia adelante, esforzarnos, ¿verdad? Esa es la fuerza y la gracia que el Señor a través de su Espíritu nos regala. Y por eso nos dice que nosotros somos sumergidos en la muerte y también en la resurrección, es decir, en la nueva vida del Señor. Por medio del bautismo fuimos
juntamente con Él sepultados en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en una vida nueva. Debemos caminar en una vida nueva, pero como resultado de una lucha, de un esfuerzo y de una muerte en cruz de todos los elementos negativos que nos llevan por un mal camino. Volvemos enseguida con más en De Yara Ñe'e Nuevo Testamento. El lunes 18 de mayo se cumplen 100 años del nacimiento de Juan Pablo II. Francisco lo celebrará con una misa en la capilla donde está enterrado en la Basílica de San Pedro a las 7 de la mañana. Ese mismo día en las parroquias en Italia se podrá volver a participar en las celebraciones litúrgicas, siempre y cuando se tomen las medidas de prevención de contagios. Por eso el Vaticano ha confirmado que a partir del martes 19 ya no se retransmitirá en streaming la misa que todos los días celebra el Papa desde su residencia en Casa Santa Marta. Señor presidente y autoridades, permítanos participar prudentemente de la misa. Nadie estará en peligro. Tendremos en cuenta todo lo necesario. Ñañangarekota ñande. Yaipuruta ao tiyurumoaja. Yayepoheita ñamoita. Gel ha amiña ñongaku. Somos iglesia que debe permanecer en oración. Somos el cuerpo visible de Cristo. Y como estamos unidos en el matrimonio, Necesitamos estar unidos a Cristo en la Eucaristía. Así como necesitamos alimentos y vamos al súper, más para el alma necesitamos comulgar en la misa. Así como no podemos dejar de trabajar, no podemos estar lejos de la misa. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Hoy quiero darte gracias por lo que has hecho
Gracias, Señor, por ser mi guía, por el aire que respiro, porque puedo ver el día, por estar vivo y sentirte dentro mío, por saber que no estoy solo, por querer a mis hermanos, por mi familia y mi hogar, por la luz que has derramado. Gracias por las alegrías, por darme a tu madre como madre, por la cruz de cada día, porque con ella quieres salvarme. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor. Estamos mirando desde el capítulo 19, 34 de San Juan. Aquí se fundamenta el bautismo sacramental de la muerte de Jesús, así como también encontramos anteriormente en Romanos capítulo 6, del 2 al 11, ¿verdad? Pero aquí se presenta de una manera distinta, ¿verdad? Es cuando el soldado traspasa, decíamos en ese momento, en el 34. Dice, cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. Eso yo le estaba explicando anteriormente, ¿verdad? Así como San Pedro también se escribe bajo la base del bautismo, del sacramento del bautismo como tal. Él va explicando. En síntesis, en esa carta lo que se explica es sobre el bautismo. Y ahí entonces aparece todo lo que significa la sangre y todo lo que significa el agua. Aquí en San Juan, en una forma así tan sencilla, en un versículo, te está diciendo que el cristiano nace, la comunidad nace ¿desde dónde? No de que le han roto las piernas, ¿verdad? Así también como el cordero que ellos comían en la Pascua, significa que Jesús es el cordero. No le romperán, no van a romper, dice, ni una partecita de los huesos de ese cordero. Es un rito muy interesante, Éxodo capítulo 12. Y aquí te está recordando eso, la parte del cordero. Pero no basta ahí, porque ahora viene el otro elemento, de la sangre y del agua. Para San Juan es fundamental y elemental. Y entonces cuando el soldado dice lo traspasa el costado, ¿qué es lo que está brotando del corazón mismo de Dios? Justamente sangre y agua, elementos fundamentales para el bautismo.
Y dice entonces, uno de los soldados le atravesó al costado con su lanza y al momento salió sangre y agua. Juan, versículo 36 de este capítulo, intenta explicar el sentido misterioso de la herida de la lanza como cumplimiento de dos profecías. Entonces dice, el que vio esto lo atestigua, su testimonio, aquí está, es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Para que también ustedes crean. ¿Se dan cuenta? La Biblia es un libro teológico, no es un libro de crónicas, es un libro súper bien pensado, elaborado de una comunidad que está haciendo un camino de santidad y donde se le está pidiendo a cada miembro de la comunidad que sea responsable en su camino por retomar aquello que hemos perdido a causa del pecado. Entonces se le pone estilo normas, por eso es un libro pedagógico, se nos va enseñando. ¿Verdad? Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrarán ninguno de sus huesos. Ahí está, la escritura, el Cordero Inmaculado. Y otro pasaje de la escritura que dice, verán al que ellos mismos traspasaron. Verán al que ellos mismos traspasaron. Es decir, aquí es donde está naciendo el sacramento del bautismo, esencial y fundamental. Por lo tanto, aquí se procura explicar lo que había dicho en el versículo anterior, 34. En sus comentarios, el Evangelio de San Juan, en este Evangelio tan interesante, hay muchos comentarios de los padres de la Iglesia principalmente, uno de ellos, sobre todo, Cirilo de Alejandría. Ellos hacen alusión directamente, sangre y agua, a este sacramento, el sacramento del bautismo. Cirilo de Alejandría nos dice lo siguiente, aquel misterio es imagen y comienzo del don místico de la consagración y del santo bautismo. Es imagen y comienzo del don místico de la consagración y del santo bautismo. Aquí entonces tenemos en esta frase una síntesis de lo que significa el bautismo, queridos amigos, queridos hermanos. Nosotros muchas veces esto no sabemos, ¿verdad? Lastimosamente, porque nos falta estudiar, ya estudiaban la Biblia, pero estudiar en serio. No así como nos presentan, ¿verdad? De eso que es solamente charlatanerías por repetir simplemente lo que dice aquí. No es cuestión de repetir lo que dice, es cuestión de entender. Peñen su Biblia y lleva. Es entender verdaderamente y profundamente lo que el Señor nos está diciendo y qué es lo que el autor sagrado luego, después de una reflexión profunda, nos está transmitiendo. Entonces aquí no tiene que haber charlatanería, ¿verdad? Sino que tiene que haber contenido profundo. ¿Cuál es la teología? ¿Qué quiso decir? Es por eso que nosotros ahora, por lo menos en estos cursos así un poco rapiditos también, no tan profundos, pero por lo menos lo elemental, para que miremos, veamos, entendamos qué es lo que el autor sagrado nos está queriendo decir. El bautismo como tal ya era reflexionado. Estamos en el año 100, San Juan, estamos en el año 100. Ya se escribió la primera carta de Pedro, se escribe sobre el bautismo. Entonces, cada uno de ellos sigue reflexionando. Cada uno de los que viven en esa comunidad siguen queriendo entender más y más cómo nos adherimos, qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es esa pregunta justamente hecha los apóstoles después de la prédica, después de ese encuentro personal con el Señor? Hermanos, y ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? Es decir, queremos pertenecer a esta comunidad, pero dinos qué tenemos que hacer. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el camino? Y así se dan cuenta que hay un proceso y hay un progreso en nuestra vida cristiana. Proceso y progreso. Y entonces uno, al hacer este camino, entonces uno se encuentra verdaderamente con el sentido más profundo del bautismo, porque este es el primer camino de introducción, de compromiso para hacer este proceso, que nos va a llevar siempre al encuentro personal y central. Nosotros decíamos que todos los sacramentos giran en torno a la Eucaristía, porque la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Jesús, presencia real, visible, en este símbolo, ¿verdad? Bajo estos signos, como dice Santo Tomás de Aquino.
el misterio más maravilloso, que detrás, dice, de estos signos del pan y del vino, se encuentra nada más que el cuerpo real, la vida, la esencia de Dios mismo. Eso nos dice Santo Tomás de Aquino en su reflexión teológica, ¿verdad? Y en ese hermoso poema, el Pange Lingue. Bueno, y entonces aquí nosotros miramos que es imagen y comienzo del don místico de la consagración y del santo bautismo. Esto es entonces lo que encontramos en la sangre y en el agua, en traspasar el corazón, el costado de Cristo. Otro padre de la iglesia que se llama Apolinar de la Odisea, él entonces también tiene su reflexión y dice: la sangre del costado significa la purificación, el agua significa el bautismo para la santificación. Purificación es la sangre, purificación. Y el agua es sobre todo santificación. Esto nos dice Apolinar. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Me detengo y me despierto.
para parecer repetido. Y me despierto a mí misma, que respiro, que vivo y me fascino, porque todo me habla de ti. Hoy despierto a tu presencia. Ven, Señor, te abro la puerta de esta mi pobre casa. Hoy despierto a tu presencia. Ven, Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo. Quédate. Hoy despierto a tu presencia. Ven, Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo. Estás aquí. Hace falta que despierte, que los ojos de mi espíritu con tu luz me descubran que estás dentro de mí. Hoy despierto a tu presencia. Ven, Señor, te abro la puerta. Sé que vives, eres tan real. Hoy despierto a tu presencia. Ven, Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo. Quédate. Hoy despierto a tu presencia. Ven, Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo. Estás aquí. Cada día, cada instante, como mendigo llamas a mi puerta. Me suplicas que reconozca las señales de tu Hoy despierto a tu presencia. Hoy despierto a tu presencia. Ven, Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo. Quédate. Hoy despierto a tu presencia. Ven, Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo. Estás aquí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios que nos invita siempre a entrar una y otra vez más en este camino de salvación. Estamos hablando sobre esta pregunta tan interesante, el perdón de los pecados mediante el bautismo. Pero el bautismo entonces, que aquí absolutamente nos está lanzando hacia el otro sacramento, porque nosotros el tema general del que estamos hablando es el sacramento del bautismo como tal. Pero la relación es total, porque siempre la relación es con el cuerpo y la sangre de Jesús, es decir, la presencia real, santificadora, purificadora y sanadora de Jesús, ¿verdad? De Dios que se ha hecho hombre. Todo va en relación, en función de esto. El bautismo que nos introduce a la comunidad. Pero ahora en la comunidad decíamos que necesitamos el perdón.
Ahora, el hombre, ¿puede o no puede perdonar los pecados? Según el Antiguo Testamento decíamos, imposible. Antiguo Testamento. Nuevo Testamento nos damos cuenta que justamente Dios se encarna en el hombre y es a través del hombre, es decir, el Jesús que muere, que llora en el Getsemaní, pero que entrega hasta la última gota de su sangre en la cruz, nos redime a través de su sangre. No nos olvidemos de este aspecto. Y después en Mateo, pero Mateo 16, eso ya es una forma simplemente para subrayar el elemento del perdón de los pecados, ¿verdad? Cómo Dios restablece al pecador y lo introduce entonces a la comunidad. La comunidad de discípulos y la iglesia llevan adelante, atención, llevan adelante la comunidad y los discípulos que viven en esta comunidad, es decir, todos nosotros, y lo llevan en virtud de la plenitud de la obra salvadora de Cristo. Esto entre paréntesis. O sea, todo lo que nosotros llevamos adelante como obra salvadora y redentora, ya no es ahora Cristo en persona que está en medio de nosotros. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la ascensión de Jesús al cielo? ¿Por qué Jesús sube al cielo? Decíamos, la ascensión. Y la ascensión de Jesús al cielo significa que Él sube al cielo, está en el cielo, porque ahora nos deja a nosotros la acción purificadora y salvadora de la humanidad. Somos nosotros ahora los responsables de asumir nuestra responsabilidad. El bautismo, ¿qué es lo que te estaba enseñando? ¿Qué es lo que te pedía? ¿Qué decíamos nosotros? Asumir nuestra responsabilidad de hijos de Dios, ¿verdad? Y entonces aquí es la comunidad de discípulos y es la iglesia, es decir, la comunidad, todos juntos, discípulos y la comunidad juntas, que estamos responsables. Y así entonces también podemos mirar el servicio del perdón de los pecados está en manos de los discípulos y está en manos de la comunidad. Está en nuestras manos el reinsertar al hermano a la comunidad. Es decir, cuando hay un hermano que está en la droga, entonces sabemos que se está perdiendo, ¿verdad? Porque está en la droga, está en la bebida, está en el alcohol, está en los vicios, está en la infidelidad. Entonces, ¿quién es el que tiene que restablecer a ese hermano? Es el discípulo. Soy yo el que le tengo que ayudar a ese drogadicto, a ese pobre, a ese viciado. Soy yo, cada uno de nosotros. Es la comunidad. Todos juntos tenemos que pensar y atraer, ¿verdad? Entonces, esto es importante que volvamos a tomarlo incluso desde San Marcos, capítulo 2, porque en ese momento en que nos habla de este paralítico, parece que estamos hablando de un hecho, ¿verdad?, del paralítico, etcétera, etcétera, que Jesús que hace simplemente unos milagros, ¿verdad?, del paralítico, que Jesús que te puede curar, que te puede sanar, ¿verdad?, como hacen los protestantes, venga, que Jesús tiene un milagro para usted, y eso nomás, ¿verdad?, como si fuese que ahí te va a sanar, que de esto y de aquello. No, aquí lo importante y lo elemental es mirar qué sanación el Señor y Dios nos está ofreciendo. Miren, en este capítulo 2, lean los que puedan, ¿verdad?, los que tengan su Biblia, siempre procuren acompañar con su Biblia, capítulo 2, del 1 al 10, o del 1 incluso hasta el 14, ¿verdad?, pero hasta el 10 es interesante, ¿verdad?, al 12. Unos días después, Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta. Te está hablando de la iglesia. Tanta gente que se va reuniendo, que va entrando, se está agregando a ese grupo de los discípulos. Y Él les animaba con la palabra, o sea, es decir, que hay alguien que está al frente y que anima a través de la palabra. Todo esto estamos hablando desde una comunidad porque estamos ya en el año, si es San Marcos, en el año 60 comienza a escribirse, años 60, 70. Es una comunidad que ya se reúne y se le pone a Jesús que está predicando. ¿Quién es el predicador? El predicador es ese discípulo de Cristo que se pone al frente de la comunidad. Ese es el que está representando aquí el papel de Jesús. Y entonces, le traen entonces a un paralítico llevándolo entre 4 hombres. Fíjense, le traen a un paralítico entre 4 hombres. No te pone nombre, no te pone apellido, no sabe de dónde aparecen estos 4 hombres. Traen así, incógnita. ¿Qué significa? Recordemos aquí, de la Yaheshana. ¿Qué significa el número 4? El número 4 significa la totalidad. Los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. El número 4 significa entonces la totalidad.
Estos 4 hombres que le traen a estos paralíticos, ¿quiénes son estos 4 hombres? Y estos 4 hombres nos representan a nosotros, a toda la comunidad responsable de traer a ese pecador, entre comillas. Y lo presentamos ¿a quién? Y lo presentamos a Jesús, lo presentamos a Dios. ¿Quiénes son entonces responsables para que un hermano que está paralítico, que está enfermo, que está en el vicio, que está en la infidelidad, que está en la corrupción, que está en el robo, etcétera, etcétera, pueda cambiar y convertirse? Y somos nosotros, es la comunidad. Estos 4 hombres nos representan a nosotros, significan el todo, decíamos, así como el número 4 significa el todo. De los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, vendrán de todas partes, vendrán del norte, del sur, del este, oeste, pero dice todo el mundo. Quiere decir que es la comunidad, todos estamos responsables de ayudar a este hermano a salir de esta situación. Y andego viene la responsable. Entonces, y ahí entonces le presentan. Y como no podían acercarlo a causa de la multitud, levantaron el techo. Bueno, aquí ya viene la creatividad, lo que hace la comunidad, cómo la comunidad busca elementos, pero ¿para qué cosa? Para recuperar a ese hermano. ¿Cómo vamos a hacer? Aquí es imposible, aquí es imposible, allá todos los caminos se me están cerrando. ¿Cómo le voy a recuperar a este hermano que no está saliendo de este vicio, de esta infidelidad, de esta corrupción? ¿Qué voy a hacer? Busca todos los caminos hasta que por último encuentran la posibilidad de bajarlo por el techo, ¿viste? Son creativos, hacen cualquier cosa para poder presentarlo al Señor. Esa es la forma de perdonar el pecado. Y eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? A través del bautismo, que nos lleva directamente a este otro sacramento, que es el sacramento, ¿verdad?, de lo que nosotros consideramos la reconciliación. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Nuevo Testamento. Señor presidente y autoridades, permítanos participar prudentemente de la misa. Nadie estará en peligro. Tendremos en cuenta todo lo necesario. Ñañangarekota ñandeki. Yaipuruta ao iyurumoa. Yayekoheita ñamoita. Gel ha aniña ñongaku. Somos iglesia que debe permanecer en oración. Somos el cuerpo visible del Cristo. Y como estamos unidos en el matrimonio, necesitamos estar unidos a Cristo en la Eucaristía. Así como necesitamos alimentos y vamos al súper, más para el alma necesitamos comulgar en la misa. Así como no podemos dejar de trabajar, no podemos estar lejos de la misa. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID
que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doble. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor disculpa todo, el amor es caridad. No se alegra de lo injusto, solo goza en la verdad. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor soporta todo, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando la palabra del Señor, el poder de perdonar los pecados que tiene este sacramento del bautismo. Y decíamos que Jesús justamente promete con palabras así explícitas a la iglesia, Mateo 16, versículo 19, ¿verdad? El poder de excluir de la comunidad o de admitir de nuevo a la comunidad a esa persona que se había alejado. Esa es la fuerza entonces que nosotros tenemos de volver a incluir a un pecador, a alguien que se había alejado de la comunidad. El Señor resucitado encomienda a la iglesia predicar la conversión para el perdón de los pecados.
¿Por qué les parece que en Lucas capítulo 24, ¿verdad? Ahí al final ya, 24:47, el Señor justamente al despedirse, cuando ya va a subir al cielo justamente, dice, les doy, dice, esta posibilidad de ayudar a la conversión para el perdón de los pecados. Vayan, prediquen la conversión de los pecados. Se promete entonces el perdón en nombre de Jesús. Esto es, en razón de su obra de salvación, que se hace realidad por las palabras de la comunidad. Es la comunidad la que ahora comienza a esparcir. Por eso hablábamos en otra circunstancia, cuando hablábamos de la ascensión. ¿Por qué hablamos de la ascensión? La ascensión justamente significa para nosotros que ahora Jesús resucitado ya no va a hacer más lo que Él hizo durante el tiempo terrenal. Él vino con una misión específica: predicar el reino, predicar el evangelio, ayudarnos a que nosotros entendamos, nos adhiramos a Él, porque adherirse a Él, como dice, ¿verdad? La misma palabra de Dios, el que me ha visto a mí, el que me conoce a mí, Felipe le ha visto a Dios, a mi Padre. Es decir, el aferrarse a Jesús significa aferrarse de nuevo a la voluntad de Dios. Y esta es la misión justamente de Jesús, que llega a entregar su propia vida totalmente, pasión, muerte y resurrección por nuestra salvación. Ahora, Jesús resucitado antes de partir al cielo, y por eso decíamos que la ascensión tiene este sentido teológico. Ahora yo me voy al cielo, pero ¿por qué yo les dejo, entre comillas? Les dejo, pero al final no les dejo otra vez, dice, ¿verdad? San Juan, porque les voy a enviar al Paráclito. Pero ¿quién es? ¿Quién es el Paráclito? Es el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo. Pero ¿dónde el Espíritu Santo trabaja? En nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces, ¿quién es el verdadero Paráclito? El Espíritu Santo que trabaja en mí. Es decir, que nosotros somos los paracletos, los paráclitos, los que ahora hacemos el alter Christi. Somos cristianos, nosotros hacemos ahora las veces de Cristo. Entonces, yo soy hombre, no soy Dios. El perdón de los pecados, la inclusión de uno que se ha alejado de la comunidad, ¿cómo se realiza? Y solamente se realiza a través de una intervención nuestra, de una intervención, pero en un sentido de acercamiento, ¿verdad? A esa persona que se ha descarriado. Es un acercamiento a esa persona que de cierta manera le ha dicho a la comunidad y le ha dicho a Dios mismo, y eso viene como consecuencia sobre sí mismo, le ha dicho, bye bye, bye bye, me voy, hago mi camino. De cuasi bye, beben de Jehui, ¿verdad? Sin embargo, después en la conciencia uno comienza a darse cuenta. Pero es aquí donde se necesita y donde tiene sentido también cuando el Señor dice, se me ha dado todo poder a mí en el cielo y en la tierra. Ahora yo les doy a ustedes, vayan, prediquen evangelio, la buena noticia, a todos, a los paganos, a aquellos que se han alejado, a los mismos judíos que no están entendiendo, a todos. Es decir, la universalidad, la catolicidad entonces de esta propuesta de salvación. Y esto se lo hace por medio de ¿qué cosa? Por medio del compromiso que nosotros asumimos en el bautismo. El perdón de los pecados mediante este sacramento del bautismo. Por eso al final dice, vayan y bauticen, dice San Mateo capítulo 28, versículo 20, ¿verdad? Ahí al final. Vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y bauticen. Es decir, que nosotros ofrecemos esta misma gracia que el Señor está realizando o ha realizado en su vida terrenal, pero que ahora está realizando, sigue realizando a través de ¿quién? A través del perdón que nosotros estamos ofreciendo, estamos incluyendo a la comunidad. Como también decíamos, el poder de atar o de desatar quiere decir excluir o incluir dentro de la comunidad a los hombres. Una narración similar también a esta nosotros tenemos en el capítulo 20 de San Juan, 19-23. Jesús se aparece a sus discípulos, les da el saludo de la paz esté con ustedes y les encarga, reciban el Espíritu Santo, ¿se dan cuenta? Es siempre la fuerza del Espíritu Santo, es la fuerza del Espíritu Santo, es decir, es la tercera persona que está llegando. Yo les prometo, el Paráclito, el que va a venir,
Reciban ustedes. No es que el Espíritu Santo viene en una forma sin encarnación, se encarna en nosotros. Así como Dios primero se ha encarnado, el segundo tiempo, según San Lucas, ¿verdad? La acción de la redención de Jesús, justamente es la encarnación de Dios en la persona de Jesús de Nazaret. Ahora podemos decir este tercer elemento, un tercer tiempo, como dice Lucas, es entre comillas, yo lo digo porque esto no lo hablamos así. Teológicamente no hablamos de una encarnación del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? No hay una encarnación, ¿verdad? Pero podemos decir que el Paráclito en este sentido es la fuerza del Espíritu Santo que nos dinamiza, el dínamos, ¿verdad? El que mueve, el que ilumina, el que da fortaleza, el dínamo. A través del dínamo nosotros tenemos la dinámica, ¿viste? Dinámica, la fuerza, el entusiasmo. Y entonces por eso les dice aquí en Juan capítulo 20, del 19 al 23, reciban el Espíritu Santo. El Espíritu es el que entra dentro de nosotros como una encarnación. Reciban el Espíritu Santo a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, entonces les quedarán también retenidos. Por eso la controversia, decíamos, entre los adversarios de la iglesia en realidad, porque esto ya se está escribiendo en el año 70, en el año 80, en el año 90. Imagínense una comunidad que se está desarrollando y muchos no están aceptando absolutamente que el hombre, es decir, que la iglesia pueda incluir, pueda aceptar de nuevo a su comunidad a aquellos que se han descarriado. Y entonces les dice, mira, la iglesia ha recibido el poder de Dios de atar y de desatar. Lo que ustedes perdonen serán perdonados. Lo que ustedes no perdonen no serán perdonados. Queridos amigos, así entonces nos despedimos por el día de hoy. Ojalá que cada uno de nosotros entendamos muy bien lo que significa entonces ser humildes, acercarnos al Señor, pedir perdón para que nos vuelva a incluir, no quedar excluidos de la comunidad. Y me despido de ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Esto fue Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas.